Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta actividad del Fórum en Español del Centro Internacional para Periodistas. Estamos inaugurando este primer webinar en español con un tema que para muchos debe ser el esperanzador, qué significa recuperarse de COVID-19. Y para conversar sobre este tema tenemos tres invitados, tres personas que vivieron la enfermedad y que están con nosotros para poder comentar esa experiencia. Y debo hacer un poco de contexto de lo que viene ocurriendo. Ya en el mundo hay más de 3 millones de personas que se han recuperado de COVID. Y aunque esa cifra nos da esperanzas, también nos está indicando cómo va progresando la estrategia sanitaria que se va desarrollando para contener el virus, porque digamos, hay también muchos pacientes que no logran superar la enfermedad. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de quienes se recuperaron. Y voy a presentar entonces ahora a nuestros panelistas. Estamos con Lola Gómez desde Austin, Texas. Lola es fotoperiodista. Y estamos con Jimena Durán desde la Ciudad de México. Estamos con el empresario Luis Cornela desde Burgos, España, y desde ya les agradecemos todo el tiempo que están destinando para conversar con nosotros. Entiendo que en España ya son casi la medianoche, así que gracias Luis por conectarte. Y a nombre de todo el equipo, les pedimos a los que están siguiendo el foro que manden sus preguntas a través del chat del seminario web de Zoom o también a través del live para poder ir atendiéndolas y transmitirlas a nuestros invitados. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con cuándo fue que les dieron el alta y qué significó ese momento para ustedes. Estamos haciendo como desde el fin al comienzo, para que nos cuenten esa experiencia que fue para ustedes vivir el coronavirus. ¿Alguien quiere comenzar o alguien se anima directamente a responder? Lola prendió el micrófono. Ya, sí, yo estuve hospitalizada por 3 días. Me dieron de alta porque ya estaba estabilizada. A mí no se me hizo ningún tratamiento adicional más que estabilizarme los síntomas, lo que era el tema respiratorio, la tos, que era lo que me estaba dando mayor problema. Yo no tuve Honestamente, yo no tuve ningún tratamiento adicional con ninguna droga, digamos, experimental. Yo estuve todo el tiempo, fue controlando los síntomas. Es lo que mayormente aquí, por lo menos en Austin, en el hospital donde yo estaba, estaban haciendo. Era controlar los síntomas del coronavirus o el COVID-19 en este caso. Estuve 3 días con oxígeno, porque los niveles de oxígeno en mi sangre eran muy bajos. En el momento que yo llegué, estaba en 66%, que es bastante bajo, porque normalmente tiene que ser entre 90 y 100, y ya yo estaba en 66%. La tos era incontrolable, la tos, yo tenía que estar absolutamente quieta, no podía moverme alrededor de la casa, o sea, de caminar o de hacer algún tipo de, ni siquiera lo básico, que era ir al baño, yo podía, porque inmediatamente en lo que yo me movía, incluso durmiendo, si me movía de posición, empezaba a toser. Se activaba la tos y era cuando perdía más la respiración. Pero sí, llegué a emergencia manejando. Fue un momento súper de terror porque de verdad no podía respirar. Estaba realmente trancada de respiración. Sentí honestamente que era como que me estaba durmiendo, porque mi cuerpo se empezó a dormir. Ya yo ya no podía mover las extremidades porque me faltaba oxígeno, o sea, no estaba teniendo el oxígeno que necesitaba para moverme, hasta que me pusieron el oxígeno en la nariz, que recuerdo, yo siempre digo esto porque fue impresionante para mí sentir como el aire, el oxígeno entraba, porque lo pusieron al máximo y yo sentía como eso prácticamente me quemaba por dentro, porque era realmente potente.
Y de esa manera fue que ellos pudieron elevar el oxígeno en mi sangre. Yo tuve una buena respuesta porque al día siguiente el oxígeno ya estaba alrededor de 80%, o sea, ya estaba por encima de un rango peligroso. Pero sí me mantuvieron 3 días en el hospital y luego de eso fueron 14 días más de recuperación en la casa. Mi doctor, el doctor que me atendió, me dijo que no podía, que el momento en que yo podía salir, 14 días, pero el momento en que yo podía volver a salir a la calle era cuando tuviese 72 horas sin ninguno de los síntomas, ni siquiera uno ni leve. Tenía que estar absolutamente libre de todos los síntomas para saber que ya yo no era positivo en el COVID-19. Yo volví a trabajar en abril 20, yo salí del hospital en abril 5, si no me equivoco. Ya en abril 20 estuve de nuevo en el trabajo, pero con limitaciones. Y bueno, ya después hablaremos un poco más de qué he hablado yo con los doctores como seguimiento a lo que es después de la recuperación. Lo último que quiero preguntarte, Lola, ¿no te dieron una alta médica más allá de decirte después de 3 días que te estabilizan, te hacen una cuarentena de 14 días de precaución, de aislamiento en casa y de que observes tus síntomas? Correcto, porque todavía mientras tú tengas los síntomas eres positivo y lo puedes transmitir. Por lo tanto, tienes que quedarte en casa o en el hospital, depende de lo que ellos determinen. Pero si ya estás estabilizado, ya puedes respirar, si ya tu nivel de oxígeno no está en situación grave de que necesitas estar en el hospital, te envían a la casa y te dicen, tienes que estar 14 días, porque digamos, la base, ¿no? 14 días, pero la doctora sí me dijo, tienes que tener 72 horas libres de todos los síntomas. No puedes tener, no puedes tener ningún síntoma, ni siquiera leve. No deberías tener tos, no deberías tener fiebre, no deberías tener la respiración corta. Todo tiene que estar normal por 72 horas antes de decidir volver a salir. ¿Cómo fue para ti, Jimena, vivir la enfermedad en la Ciudad de México? ¿Cómo has pasado tú todo este tiempo desde que te enteraste y hasta que te dieron la noticia de que te recuperaste? Bueno, de los 3 que estamos aquí, que somos sobrevivientes de COVID, creo que soy la más afortunada porque yo no estuve en el hospital. Estuve todo el tiempo en casa, gracias a Dios. Pero sí me llama la atención de los testimonios de ustedes y de otros que yo he tenido contacto aquí. A mí me duraron los síntomas 38 días. Entonces, para mí era muy frustrante esta historia que yo escuchaba de 14 días, 14 días. Entonces, en los 14, yo iba contando, ¿no? Ya voy en el 12, ya voy en el 13. Pues yo llegué al 14 y yo me seguía sintiendo fatal. Entonces, para mí era muy frustrante esta historia que escuchas por todos lados de 14 días, porque para mí no fue ni cerca de 14 días. Estuve en el hospital. Sin embargo, sí me afectó muchísimo, así como Lola dice, yo no me podía parar de cama. O sea, para mí abrir los ojos era un triunfo. Y como en mi casa éramos 2 contagiados, entre nosotros estábamos aislados. Entonces, era bien difícil porque los 2 estábamos enfermos de esta cosa nueva que nadie sabe qué te va a pasar, escuchando las noticias de ya van tantos muertos, y tú sin saber qué te va a pasar. Entonces, nuestra forma de comunicación era gritos. Si yo escuchaba que no se movía, que no había ruido por mucho tiempo, yo le gritaba, Pablo, ¿estás bien? Sí, pero así cada vez más débil su voz, ¿no? Y para él lo mismo. Cuando él me cuenta, yo no estuve consciente de esto, que te juro que yo pasé 3 días dormida, sin poderme parar ni mover ni nada, que me gritaba y yo no le respondía. Entonces él se preocupó muchísimo y que venía a abrir la puerta con cubrebocas, con toda la protección, me hablaba y yo no respondía. Entonces me dice que con un palo de escoba me picaba a ver si yo seguía viva. O sea, a ese nivel. Sí, fue muy frustrante. Y que sea tan nuevo, que no tenga información y que no tengas certeza de nada, creo que es lo peor, ¿no? Respecto al alta, para mí también fue, pues,
un poco diferente porque yo estaba todo el tiempo preguntando, oye, yo con síntomas, ya pasaron los 14 días, me van a volver a hacer una prueba, y a mí todo el tiempo me dijeron las autoridades médicas de aquí que no, que a los 14 días ya estaba recuperado. Y yo decía, pero es que yo no estoy recuperada, yo me seguía sintiendo mal y cada vez. De hecho, para mí fue muy complicado que me hicieran la prueba y me la hicieron hasta el día 20. Y pues yo con esta idea de los 14 días dije, ya no voy a salir positiva. Y yo todavía salí positiva en el día 20 que me tomaron la prueba. Entonces, yo hasta la fecha yo te puedo decir que nunca tuve un proceso de alta. O sea, yo nunca tuve una prueba de ya eres negativa, ya no eres peligrosa, ¿no? Porque yo seguí en el día 38 con muchas molestias. Yo quisiera agregar esa parte también un poco al respecto, porque en realidad después de que salí del hospital estuve 14 días, pero antes de entrar al hospital yo estuve casi 14 días más en la casa, enferma. El proceso a mí completo, desde que el primer síntoma hasta que ya estuve libre, fue casi de más de 30 días. Y también pasé por el mismo proceso de que no me hacían la prueba. Yo intenté 5 veces aquí en Estados Unidos de hacerme la prueba, y las 4 veces me mandaron de nuevo a la casa, y la 5ª vez me la hacen porque me hospitalizan, porque aún cuando ibas para el ER, a la emergencia, si no te hospitalizaban no te hacían la prueba. Ellos me hacen la prueba porque me hospitalizaron, pero sí, definitivamente estoy con Jimena en cuanto a eso, porque esto no es una enfermedad de 14 días. Es una enfermedad que puede durar muchísimo más, y la recuperación aún, todavía. Yo todavía estoy teniendo secuelas ya es la segunda, ningún síntoma del COVID, pero son secuelas que te dejan. Entonces sí, esto no es 14 días, definitivamente. Yo, por ejemplo, hoy voy en mi día 88 y yo no tengo olfato. Yo no lo he recuperado. Jimena, para luego conversar con Luis, ¿a ti te iban a tu casa las autoridades sanitarias de México a hacerte la prueba, o tuviste que ir a un centro particular a hacerte la prueba? Yo, desde el momento en que inicié con los síntomas, fui muy responsable porque todo el mundo te decía, si no tienes problemas graves que comprometan tu vida, no sientes que tienes una falta de oxígeno muy fuerte, quédate en tu casa. Entonces, toda mi lucha por conseguir la prueba fue vía telefónica. Yo lo primero que hice fue llamar al número que había habilitado el gobierno federal. Ahí me dijeron, sí, tienes todos los síntomas, con todos los requisitos para que te hagamos la prueba, mañana vamos a tu casa. Yo te juro, esa noche, bueno, de por sí yo no dormía por la tos, o sea, el nivel de la tos es una cosa impresionante, que no duermes nada. Yo esa noche no dormí por la tos y por la ansiedad y por la emoción y la angustia de que mañana ya voy a saber si sí van a venir o no, y pues nunca llegaron. Al día siguiente yo llamé a otra institución, que era como la más especializada en ese momento, donde estaban concentrando todos los casos de COVID, y me dijeron, ¿sabes qué? Ni vengas, porque eres muy joven, tienes 33 años, no tienes ninguna enfermedad adicional, no te vamos a hacer la prueba. Ok, entonces yo seguí en casa. Al tercer día habilitan un servicio a la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, de un mensaje de texto. Mandabas un mensaje de texto, te hacían un cuestionario, si cumplías los requisitos, te iban pasando filtros, ¿no? Hasta que llegué a la etapa de sí, eres altamente sospechosa, te vamos a dar un folio de seguimiento, vamos a ir a tu casa. El folio nunca llegó, jamás. Pasaron 20 días hasta que me mandaron un SMS. En ese inter, que iba empeorando, yo busqué atención médica particular. Yo llamé a mi seguro de gastos médicos mayores y me dijeron, ¿sabes qué? Las instrucciones que tenemos para pacientes como tú es que te comuniques al número del gobierno, que era el que ya me habían dicho que iban a venir y que nunca habían venido. Llamé a 3 hospitales que en ese momento se decía que aquí en la Ciudad de México estaban haciendo las pruebas, y los 3 me dijeron, sí las estamos haciendo, hay muy pocas pruebas y solo estamos guardando a pacientes mayores de 60 años con enfermedades, etcétera, etcétera, lo que yo no cumplía, ¿no? Entonces, para mí me quedó muy claro que no iba a acceder a la prueba. O sea, la verdad es que en ese momento ya dije, me da igual ser el número. En ese momento éramos muy pocos casos. Cuando yo inicié con síntomas, solamente había 26 confirmados en el país, supuestamente. Y yo, aún así, me fue muy difícil. Entonces, yo dije, bueno, ya no me importa la prueba, porque yo o sea, estaba segura de que lo tenía. Nunca había sentido lo que había sentido. Así, para hacer una gripa, para hacer influenza, lo que sea, no era normal.
Entonces, la verdad es que yo desistí de la prueba. Hasta el día 20, yo nunca salí de casa, nunca me fui a parar a un hospital ni nada, porque también entendía que mi vida no estaba comprometida. Entonces, hasta el día 20, desde que yo mandé el mensaje de texto, fue que me mandaron el folio que me habían dicho que me iban a mandar al día siguiente, y ahí fue cuando ya me dieron atención. A partir de ese mensaje de texto 20 días después, el día siguiente se presentó un médico en mi casa, me revisó y me dijo que no me va a hacer la prueba porque yo nunca había tenido fiebre. A pesar de que tenía falta de aire, presión en el pecho, yo tenía un oxímetro, que era lo que me había dicho mi médico particular, de, ¿sabes qué? Cómprate un oxímetro para estar monitoreando y que estemos seguros de que puedes seguir en casa, porque le decía, es que me duele muchísimo, no puedo mirar, siento una presión en el pecho horrible. O sea, yo no sé, yo nunca he tenido neumonía ni nada, pero yo sentía que tenía algo mal en los pulmones. O sea, de verdad, no es natural. También esta historia que te dicen de, si eres joven te va a dar como gripita, pues habrá casos que sí, probablemente, pero no todos. O sea, eso no es verdad. Entonces ahí me dijeron, no te vamos a hacer la prueba, y se fueron. Un día después me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Ya lo analizamos y sí te la vamos a hacer. Pero yo creo que fue un tema más como experimental, porque yo hice mucho énfasis en, yo no tengo olfato, yo no he recuperado mi olfato. Entonces, a mí me tomaron muestras, siento que de más de la nariz, como para analizar el caso del olfato. Y te digo, es día 88 que yo no he recuperado el olfato. Entonces, siento que más que nada por eso me la hicieron. Y de hecho, cuando a mí me la hicieron, fue muy curioso, como anecdótico. Había 10 metros alrededor porque era la primera prueba que iban a hacer. O sea, yo fui su conejillo de indias. No sé si la prueba sea tan dolorosa siempre, pero para mí fue muy dolorosa porque me picaron muchísimo. Era como, pícale por aquí, pícale por allá. Ah, yo ya sentí el hisopo hasta el cerebro, te lo juro. Y no entró otra vez, pero pues era porque estaban viendo cómo se hacía. O sea, yo fui la primera que hicieron. Wow, Jimena. Vamos a volver con otras preguntas para que sigas detallándonos tu historia. Luis, tú eres del grupo del paciente que llegó hasta una unidad de cuidados intensivos. Cuéntanos tu experiencia. ¿Has escuchado a las compañeras desde México y desde Estados Unidos cómo han vivido? ¿Cómo te tocó a ti en España? Bueno, buenas noches. Mira, la verdad es que yo sí tenía unos síntomas, pero unos síntomas muy parecidos a un malestar como de gripe, así como que si sabes que, tú sabes que te va a dar algo, que te empiezan a doler un poquito los huesos. Y como bueno, estábamos en el medio de este proceso, escuchando tantas noticias del coronavirus, te decía, bueno, quién sabe si esto puede ser coronavirus, ¿no? Pero en mi casa, que estábamos 4 personas, o sea, mi esposa, la niña y una sobrina, yo era el único que tenía esos síntomas. Entonces me parecía muy extraño que fuese a tener el coronavirus, aunque bueno, era lo que se escuchaba, ¿no? Decido ir al médico. Yo estoy aquí en España, tengo un seguro privado. Soy venezolano, español, pero tengo un seguro privado, no estoy metido en seguridad social. Entonces me corresponde ir a un hospital privado. Le digo que tengo esos síntomas, que me estoy sintiendo mal, y me dicen, casi sin examinarme mucho, que no me van a hacer la prueba, que lo que yo tengo es una amigdalitis. Y yo le digo, mira, amigdalitis o de anginas, yo sé porque eso me ha dado antes. Yo le refuto al médico y le dije, yo creo que yo no tengo amigdalitis, pero como yo no soy médico, yo le digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dice, bueno, tómate unos antibióticos y toma paracetamol, que es como ibuprofeno, ¿no? Entonces, bueno, me regreso a mi casa y me sigo sintiendo mal, me siento cada vez peor, así con escalofrío. Nunca tuve tos, nunca tuve deficiencia respiratoria, pero sí tenía un gran malestar, digamos, que tenía que estar acostado, me sentía muy débil. 2 días después regreso otra vez a urgencia del mismo hospital y le digo, mira, a mí no se me quita esto, y la verdad es que yo estoy seguro que no tengo amigdalitis. Bueno, me revisa una doctora muy joven y me dice, mira, los doctores somos nosotros, tú tienes amigdalitis. Yo, mira, si no me revisas, no me haces un chequeo, no puedes decirme que tengo amigdalitis. Bueno, vamos a hacerte una cosa, vamos a cambiarte el antibiótico. Me cambiaron el antibiótico, sigo con los mismos síntomas, y 2 o 3 días después, que ya estaba, pero que me sentía muy, muy mal, o sea, pero era como decaído. Yo sentía que respiraba bien, nunca sentí una tos, tuve algo de tos, pero tampoco sentí una tos, digamos, permanente. No sentí pérdida de gusto ni de olfato, o sea que eran síntomas que no eran exactamente los que yo veía en televisión que describían lo que era el coronavirus. Bueno, decidimos ir a un laboratorio, me hago un examen de sangre, y me llamó el dueño del laboratorio a la casa y me dice, mira, yo creo que tú tienes coronavirus porque tienes un reactivo especial, que yo no sé nada de eso,
que es muy extraño que lo tengas a estos niveles. Lo que deberías decir, irte directamente al hospital. Entonces me fui otra vez al hospital privado, exigí que me entregaran un reconocimiento para ir al hospital público donde te pueden hacer la prueba, y ellos accedieron a entregármelo. Estamos hablando de 7 días después de la primera vez que había ido a chequearme, ¿no? Cuando llego al hospital público, una atención maravillosa, de paso, la salud pública española es increíble y los médicos, los sanitarios en general, como llaman aquí, son excelentes. Me dice, mira, vamos a ponerte en este cuarto mientras esperamos para hacerte una prueba, ¿no? Mi esposa está al lado y me dice, bueno, vamos a esperar juntos, esperamos que te llamen. Me llaman para hacerme una prueba y bueno, salí 24 días después. O sea, no me dejaron ni siquiera regresarme ni pedir nada, sino bueno, mi esposa me tuvo que enviar, digamos, una pequeña maleta con algunas cosas, pensando que esto iba a ser una cuestión de 3 o 4 días, ¿no? Resulta ser que yo tenía unos síntomas bien particulares porque podía respirar bien, aunque me empezaron a dar oxígeno asistido, pero lo que decía que yo estaba perdiendo muchísimo oxígeno era mi sangre. Entonces me hacen lo que llaman una gasometría, te sacan sangre de una arteria, ahí miden el nivel de oxígeno y se dan cuenta que yo estoy perdiendo oxígeno todos los días. Pasó aproximadamente unos 8 días hospitalizado, donde yo decía, bueno, pero ¿cuándo me van a dar de alta? Porque yo la verdad es que no me siento tan mal. Dice, no sientes mal, pues estamos aumentando la dosis de oxígeno externo a través de mascarilla, pero tu sangre sigue perdiendo oxígeno. Y eso te puede dar un colapso en algunos de los órganos, etcétera, y tal. Entonces, para mí me estaban hablando como en chino, porque yo no entendía cómo yo me sentía más o menos bien, y ellos decían que yo me sentía muy mal por el hecho de la sangre. El caso es que me llaman y me dicen que me tienen que llevar a la unidad de cuidados intensivos. Me empezaron a hacer varias pruebas, ponerme boca abajo, ponerme oxígeno de una forma, me siguieron haciendo oximetría y me despiertan en la madrugada y me dicen, mira, hemos tomado la decisión de que el único remedio que tenemos contigo es que te vamos a intubar porque puedes colapsar por las pérdidas de oxígeno en la sangre. No me dicen más nada, yo tampoco me puse a averiguar qué era lo que me estaba tomando porque yo tengo 31 tíos, mi mamá tiene 14 hermanos, mi papá 17. Y ahí hay médicos, veterinarios, todo el mundo sabe de todo. Y todo el mundo te preguntaba, desde Venezuela hasta los amigos que se han tenido que ir por todos los problemas que hay en Venezuela, en el exterior, que qué estás tomando, que cómo te dio, etcétera, etcétera. Mira, a mí no me pregunten eso porque yo no tengo ni idea, ni cómo me dio, ni exactamente lo que estoy tomando. Yo hago todo lo que me dicen los médicos y punto. Bueno, en ese momento que me van a intubar, ya claro, era algo muy complicado. Tampoco pregunto mucho, pero digo, bueno, si esa es la solución y mi esposa estuvo de acuerdo en que eso me lo hicieran, bueno, me tengo que entregar a Dios y que lo hagan, ¿no? Bueno, el caso es que me desperté 7 días después en un hospital distinto. O sea, me despierto en Valladolid, que es una ciudad que queda como a 120 kilómetros de Burgos, como 1 hora y algo de aquí. Y cuando me despiertan, me dicen, mira, te estamos despertando, tienes buenos síntomas, reconocen, me hacen algunas preguntas, obviamente estaba intubado, no podía hablar, pero respondía con la cabeza y con la mano. Y me dicen, te vamos a desintubar, pero te vamos a hacer unas preguntas, a ver cómo te sientes. Bueno, el proceso de desintubar no lo voy a explicar porque eso es horrible. Y al final me dicen, ¿dónde estás tú? Y yo le digo, ¿dónde? En Burgos, que yo vivo en Burgos. Me dicen, no, tú estás en Valladolid. Bueno, ¿y qué hago yo en Valladolid? No me explicaba. Bueno, resulta ser que utilizaron por primera vez un equipo que se llama ECMO, que es una oxigenación extracorpórea, que es un equipo que resulta ser que ahora ha dado muy buenos resultados, pero en ese momento era como experimental, porque era la única forma de que yo me quedara tranquilo, que ellos pudieran hacer un tratamiento en los pulmones y que vieran si mi sangre se podía recuperar y llegaba a los niveles de oxígeno adecuados para poder vivir. Bueno, de los que pasamos ese proceso en ese momento, varios no lo pueden contar, ¿no? Entonces, gracias a Dios, a mí me resultó. Es una intervención quirúrgica bastante complicada porque por la ingle te interviene en la femoral, te sacan toda la sangre, la meten en una bomba centrífuga donde le quitan el dióxido de carbono, le inyectan oxígeno y después te la vuelven a inyectar en tu cuerpo a través de la aorta o de la femoral también, pero del otro lado de la pierna, ¿no? Y esto te genera un flujo que te tiene intranquilo y te están dando desinflamatorios para que los pulmones reaccionen y cuando ven que tienen los niveles de recuperación, bueno, perfecto. Bueno, el caso es que me despiertan, me veo que estoy en Valladolid, tenía 7 días perdido del mundo, yo ni sabía que había estado 7 días en esto, me devuelven en ambulancia a Burgos y ahí entro directamente a un cuarto de recuperación con otro señor que estaba pasando el mismo proceso, un señor de 85 años, don Eliseo, que le agarré muchísimo cariño porque, bueno, tienes 9 días ahí compartiendo con él y básicamente una vez yo me empecé a sentir mejor, me convertí casi en su enfermero, ¿no? Y entonces, bueno, nada, a los 9 días resulta que me dicen que me vaya para mi casa
y obviamente me están monitoreando constantemente y dándome otros medicamentos que no puedo decir ni cuáles son porque tampoco los recuerdo. Sé que eran absolutamente distintos los que me daban antes de este proceso de intubación y de la unidad de cuidados intensivos. Pero me fui recuperando y un día me dice, mira, tienes los niveles bien, te puedes ir a tu casa y en tu casa tienes que estar 2 semanas en un confinamiento especial. O sea, como en mi casa obviamente viven 3 personas más, me queda ahí, gracias a Dios tengo una casa bastante cómoda, me puedo quedar en un cuarto con mi baño, comía en un sitio distinto, pero tenía un confinamiento relativo, la verdad, ¿no? Bueno, con mi tapabocas y, tú sabes, tomando las medidas de no tratar de contagiarlas a ellas, ¿no? Dicen los médicos que es imposible que ya no se hayan contagiado, que lo más probable es que hayan tenido coronavirus, pero hayan sido asintomáticos, ¿no? Ellas dicen que en algún momento sintieron un poquito de fiebre, un poquito de tos y tal, pero nunca nada grave, ni siquiera pelean médicos por esto, ¿no? Bueno, desde que regreso a casa, había perdido 11 kilos en 24 días, me sentía sumamente débil, parecía un león enjaulado, tenía ganas de comer, de salir, de hacer todo lo demás, pero la verdad es que el cuerpo no reaccionaba a esa velocidad. Pero me propusieron, digamos, que me viera un neumólogo y que me pusiera un tratamiento. El neumólogo me dijo, mira, yo creo que tú vas a tener una buena recuperación, te vamos a recomendar un fisio para hacer algunos ejercicios respiratorios y un poco de elasticidad para empezar a recuperar lo que es musculatura y digamos, capacidad respiratoria, aeróbica. Y así estoy haciendo. De hecho, hoy fui al fisio, voy 2 veces a la semana. A las 2 semanas me monté por primera vez en la bicicleta. Yo soy un freak amante de la bicicleta, sobre todo de montaña, y Burgos es un paraíso además para eso. Y bueno, la verdad es que ha sido paulatino, día a día cada vez me siento más, mejor. Y yo creo que también que eso depende también de la actitud de uno, ¿no? O sea, yo soy de los que cuando algo extraño me ocurre así en la vida, trato de bloquearlo y tener mente positiva y ver, digamos, que el pasado es el pasado y el futuro es lo que me interesa, ¿no? Entonces, de ahí en adelante yo dije, mira, la meta mía es en un mes estar así. Agarré, hice un diagrama y dije, voy a montar bicicleta 5 kilómetros, después 10, después 15, después 20. El fin de semana hice una ruta con mi esposa de 50 kilómetros, una pica bastante dura y tal. Entonces, bueno, yo creo que me ha ido muy bien. Otra cosa que empecé a trabajar, medio tiempo, ir en las mañanas, obviamente con protección, etcétera. Pero bueno, la verdad es que mi experiencia de síntomas post-COVID, en este momento parecía que nunca hubiese tenido absolutamente nada. No he recuperado los 11 kilos, pero ya llevo 6 kilos, digamos, recuperados, y además que me siento bien, me siento fuerte y totalmente activo. Se te oye bien, Luis. Y Muchas bueno, gracias. estamos transmitiendo este webinar, esta conferencia con Lola Gómez, con Jimena Durán y Luis Cornela, personas que se recuperaron de COVID-19 y ellos están en distintos países. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Los que tienen preguntas pueden dejarlas abajo de la transmisión para poder ir leyéndolas con el equipo del foro. Como nuestros panelistas han contado, no hay un consenso científico para establecer esa categoría de recuperados. Cada uno tiene una experiencia muy personal. Podríamos decir que el COVID es una sola enfermedad, pero las formas de vivirla y también de recuperarse son muy distintas. Además, porque todavía conocemos ese nuevo coronavirus hace 5 o 6 meses que la ciencia lo conoce y sigue evolucionando y sigue determinando los síntomas, cómo afecta a nuestro cuerpo. Al comienzo solo los pulmones, ahora sabemos que afecta también a otros órganos y que efectivamente hay distintos niveles de la enfermedad, ¿no? Los que van a tener la enfermedad de manera leve, los que van a tener una enfermedad de un nivel moderado y otros muy severos que va a llevar a la intubación, a una unidad de cuidados intensivos, como nos ha narrado Luis Cornela, que es un sobreviviente del COVID y que ahora nos está diciendo que incluso hace bicicleta, 50 kilómetros de bicicleta en familia. Esto es lo que nos cuentan y cada uno haya dado un detalle acerca de qué es lo que ha seguido, porque han continuado con sus vidas, me lleva a preguntarles, para ustedes ahora, y en pocas palabras, ¿qué es eso de la nueva normalidad post-COVID? Porque todos estamos tratando de cuidarnos de no enfermar. Ustedes ya la tuvieron, no, la ciencia no nos dice
que es una garantía de que no vuelvan a enfermarse, porque sigue en evolución ese tema, pero ¿qué es esa nueva normalidad en sus vidas? Si bien han vuelto a trabajar, siguen usando tapabocas, siguen aislados, y algo como detalló, y esa es un dato para los médicos, es que Jimena, por ejemplo, nos contaba que perdió el olfato por completo y hasta ahora, en el día 88 de su vida de conocer el COVID, no lo ha recuperado. ¿Qué significa para ustedes esa nueva normalidad en sus vidas post saber que ya por lo menos esos síntomas que los ponían en riesgo se fueron? ¿Lola? Sí, en mi caso, tengo que decir, yo soy una persona que corre y corría antes del COVID-19. Después de que ya yo me recuperé, que ya tenía más o menos, o sea, yo empecé a trabajar en abril 20 y creo que más o menos como 3 semanas después decidí volver a retomar las calles para correr. Y sí, estaba presentando ciertos problemas. Me alegro muchísimo que Luis haya recuperado por completo su salud y pueda dedicarse a lo que le gusta como hobby, lo que es la bicicleta. Pero en mi caso, lamentablemente estuve hablando con mi doctora y mi doctora me estaba diciendo que era posible que yo había desarrollado unos micro coágulos en mi sangre durante el tiempo que estuve enferma, porque me estaban dando ciertos dolores de cabeza muy extraños que no eran normal. Cuando yo estaba corriendo, creo que el nivel de oxígeno se bajaba muchísimo, empezaba a ver como luces, como si me fuese a desmayar. Y pues yo corría antes de COVID, estaba corriendo alrededor de 15 kilómetros en ese momento, porque en realidad no tengo mucho tiempo, tengo un año nada más corriendo, y estaba como por los 15 kilómetros. Cuando empecé de nuevo después del COVID, estaba corriendo solamente 2, 3 kilómetros porque no quería forzarme, simplemente quería ir poco a poco, recuperar lo que yo tenía antes. Cuando yo le comento esto a mi doctora, la doctora dice que es posible que haya tenido ciertos micro coágulos en la sangre que se forman en los pulmones durante el tiempo que estás con el virus. El tema es que ya después, o sea, mientras tú estás con el virus, la doctora dice que te pueden dar un tratamiento para evitar esa parte, pero cuando ya sales y ya el virus no está, no hay un tratamiento para eso, menos que sean coágulos significativos y ya viene otro tipo de tratamiento. Pero en mi caso, como son pequeños y son micro, el cuerpo solo se encarga de deshacerse de ellos. Y me dijo, yo lamento mucho que voy a tener que romperte el corazón, pero tú tienes que esperar al menos de 8 a 12 semanas para volver a correr. Tuve que parar. Mi ejercicio actualmente es simplemente caminar. Como fotoperiodista, ya sabrás, yo siempre estoy en la calle trabajando y es el ejercicio que yo hago. No puedo correr. Tengo que esperar al menos hasta agosto. Esa es la vida, esa es la parte, por lo menos después del COVID. Yo sé que en este momento me he dado cuenta por las noticias que en Latinoamérica están de alguna manera donde nosotros en Estados Unidos estuvimos hace dos meses más o menos. Ustedes están ahorita en la parte donde empiezan las cuarentenas, donde están empezando a cerrar los negocios, donde están empezando a cerrar la vida económica o social de las personas. Ya nosotros estamos en ese aspecto saliendo. Creo que España también está saliendo ya en esa parte. Pero sin embargo, una cosa que está pasando aquí importante en Estados Unidos es que en este momento nosotros estamos teniendo protestas por situaciones de racismo que hay entre la policía y las personas de color aquí en Estados Unidos. Y todo el plan que cada una de las ciudades había tenido para volver a abrir la economía y tener una vida normal, de alguna manera se están acelerando y hasta se están poniendo en riesgo, porque estas protestas, aunque la gente va con máscaras o pañuelos, yo que me ha tocado ir a cubrirlo, durante una semana, toda la semana pasada estuve cubriendo las protestas aquí en Austin. Es imposible poder tener un control de lo que es la parte de distanciamiento social cuando están todo el mundo agitado, todos están uno pegado al otro para poder enfrentar a la policía. O sea,
nosotros estamos esperando honestamente en Estados Unidos que la segunda ola que supuestamente iba a venir en summer va a venir mucho antes. Es posible que dentro de 1 o 2 semanas empiecen a subir los casos de una manera significativa por esta situación donde ya los controles de distanciamiento social no se están teniendo, por lo menos en los grupos de protesta. Sin embargo, los restaurantes sí están teniendo restaurantes, gimnasios, parques, todos ellos están manteniendo lo que es 50% de capacidad. Los mismos gimnasios están teniendo 50% de capacidad. La gente está utilizando las mascarillas cuando van a los mercados. Yo la uso. Yo uso mascarilla, uso toda la parte de protección, no por mí, honestamente, sino que yo puedo transmitirlo si yo toco a alguien, justamente cuando estoy en una de las protestas, si yo toco a alguien o alguien, el virus puede vivir en ciertos materiales por horas, por días. Entonces, yo puedo ser una persona que lo puede transmitir aunque yo no me lo vaya a quedar o no vaya a tener los síntomas aún. Sin embargo, no sabemos. Es cierto que todavía no sabemos si podemos tener de nuevo el virus. Sin embargo, cuando ya tú tienes antivirus, y esa es la parte científica, cuando ya tú tienes los anticuerpos, cuando ya tú tienes los anticuerpos, tu cuerpo reconoce si vuelve a entrar el virus a tu cuerpo, el cuerpo lo va a reconocer y lo va a atacar porque ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces los síntomas pueden ser mucho más leves, incluso puedes no tener síntomas y desaparece. Esa es la ventaja que nosotros de alguna manera tenemos con los anticuerpos. Sin embargo, todavía, como dicen, no ha sido comprobado. Lo que yo hago es cubrirme. Si tengo el tapaboca cuando estoy fuera, no tengo contacto social, no voy a fiestas, no hago ningún tipo de acercamiento de ese estilo porque sé que puedo llevar el virus, no en mí, pero sí en mis cosas, en mis ropas, en mis manos, en mi equipo de fotografía. O sea, y eso es lo que quiero evitar. No quiero ser una portadora por ser un carrier de ese tipo en vez de estar enferma. O sea, pero sí, yo tengo todas las precauciones que tengo que hacer, Lysol, hand sanitizer, todo lo que necesito, lo sigo haciendo igual. Jimena, tú que nos contaste que te recuperaste en casa y México es uno de los países de Latinoamérica donde la cuarentena no ha sido obligatoria, sino voluntaria, y donde ya desde hace unas semanas se ha empezado a salir a la calle. América Latina ya no resiste la cuarentena por el tema económico y de la pobreza, porque hay también un problema de hambre, de una situación muy, muy grave también, de no poder permanecer en casa por muchos factores del continente, ¿no? De la desigualdad que tiene el continente. Pero ¿cómo te tratan tus vecinos? ¿Sales a la calle? ¿Cómo es tu nueva normalidad paciente post-COVID? Mi nueva normalidad sigue siendo igual que cuando estaba enferma. Como tú bien lo has dicho, México no es una cuarentena obligatoria. Justo ahorita creo que es el peor momento en el país y los casos siguen en aumento, igual que los activos, tanto los muertos. Y a pesar de que no la jornada de sana distancia, que fue lo que puso el gobierno, ellos mismos reconocen que seguimos en un alto riesgo de contagio. Hay un semáforo por colores y nosotros, todo el país está en color rojo, o sea, significa el máximo riesgo. Entonces, sí hay como esta nueva normalidad, pero nada está abierto, la recomendación sigue siendo quédate en casa, sal solo si es necesario. Entonces, pues la verdad es que no hay nada que salir. O sea, yo he ido una vez al supermercado y esa toda mi salida, yo llevo los 88 días en casa y pues lo que yo quisiera más bien, más que salir a la calle, es poder tener contacto social. Esto es lo que a mí me hace falta y lo que a mí me pesa muchísimo. Yo quisiera mucho ver a mi familia. Hace meses que no tengo contacto con ellos, con mis papás, con mi abuela, con mi tío, que son mis seres más cercanos y por desgracia todos pertenecen al grupo de alto riesgo, son todos vulnerables. Entonces, pues nosotros seguimos aislados en casa, ellos en su casa, no hay nada que hacer. O sea, yo no puedo decirte, sí, ya retomé mi vida, tengo estas nuevas medidas, porque la verdad es que yo sigo en casa. O sea, lo más que hago es bajar la basura y bajo la basura con mascarilla,
con todas las recomendaciones que debemos de seguir aquí en el edificio con todos los vecinos. Y pues no hay nueva normalidad. O sea, esta nueva normalidad sigue siendo para mí como de pánico, de si bien trato de seguir adelante y doy muchas gracias de que yo ya lo pasé y que estoy aquí, que soy muy afortunada, pues sí sigue el miedo de que tu familia se puede contagiar, ¿no? Que la situación afuera sigue siendo muy peligrosa y pues que ellos siguen siendo vulnerables. Entonces, lo único que yo espero es que la gente tenga conciencia, así como nosotros la tenemos, y que se queden lo más posible en casa, porque no es solamente ellos los que corren riesgo, sino como ya también lo dijo Lola, tú eres el riesgo para los demás, ¿no? Respecto a mis vecinos, cómo me trataron, pues la verdad es que nadie se enteró. Nunca se lo comunicamos a nadie y no por un afán de esconderlo de, ay, para que nadie sepa y que podamos salir. No, nunca salimos, nunca tuvimos contacto con nadie. Pero por esto mismo, de que es algo tan nuevo, tan desconocido, hay tantos prejuicios, tal vez en otros países no, pero en México sí ha habido muchos casos de ataques tanto al personal sanitario, a los médicos, a los enfermos. Cuando anunciaron que iba a haber un hospital que iba a concentrar a todos los enfermos, los pobladores de esa zona amenazaron con ir a incendiar el hospital si llevaban ahí a los enfermos. Entonces, la verdad es que no lo hicimos público, o sea, lo saben mi familia, mis amigos, pero en mi edificio, pues nadie lo supo y tampoco pusimos nunca en riesgo a nadie, porque nosotros nunca salimos, tuvimos un aislamiento total y absoluto. Entonces, la basura ni siquiera la bajábamos, o sea, todo el tiempo que fue crítico, tuvimos acumulada aquí la basura. No tuvimos contacto con absolutamente nadie. Luis, tú nos has contado que ya has recuperado varias de tus actividades, de hecho ya estás trabajando. Voy a tomar algunas de las preguntas de los que están siguiendo este webinar. Elizabeth Ortiz pregunta si tú viste en algún momento que los doctores batallaron con los insumos. Si hubo algún tema de falta de acceso para poder atender en cuanto a medicación, equipo, atender a los pacientes Sí, en el mira, lugar donde... disculpa, mira, la verdad es que algo que, o sea, me ha tocado que me entrevisten gente de Valladolid, periodistas de Valladolid, de aquí de Burgos. Bueno, organizé un acto cuando fue a buscar mi historia médica en el Hugo. Yo represento un grupo de Venezuela que cultivamos langostinos y aquí procesamos langostinos. Entonces fui y le regalé langostinos a toda la unidad de cuidados intensivos, a todas las enfermeras, etcétera. Muy agradecido de verdad, pero muy agradecido de corazón porque el trato de los sanitarios en España es algo que a mí me cuesta mucho describir. O sea, nosotros los venezolanos o los caribeños somos muy, tú sabes, muy de sangre caliente, de abrazarnos, de querernos, de hablar y tal. Y esta gente que es muy seria, resulta ser que tú descubres que tiene un gran corazón, que no solamente hacen su trabajo con responsabilidad, con mística, sino que lo hacen con amor. O sea, desde el personal, cuando tú estás metido, digamos, en un cuarto, y tú no reconoces quién es el médico, ni quién es la persona que va a limpiar el cuarto, ni quién es el enfermero, ni quién es la enfermera. Tú ves a todo el mundo más o menos a la misma condición. Se te crea una sensación muy extraña porque tú no sabes exactamente lo que va a pasar, ni siquiera qué es lo que vienen a hacer la habitación cuando te están dando un medicamento, te están sacando la sangre, te están llevando la comida, etcétera. Pero te das cuenta, digamos, que el trato es un trato muy uniforme, pero un trato muy, muy, muy amable. O sea, yo quedé profundamente impactado con el trato del personal sanitario. Y como te digo, yo soy venezolano, aunque soy descendiente de españoles, estoy en una condición aquí obviamente legal y quizás tenga una condición social, digamos, que me permite tener ciertos beneficios, pero llego a este sitio, ahí nadie me preguntó si era venezolano, me preguntaba que si era canario por mi acento, etcétera, pero no hubo ningún tipo de discriminación ni nada. O sea, ahora, equipos médicos, o sea, equipamiento y lo que es medicina, todo lo que te puedes imaginar. Ahora, cuando yo entré, y me llama la atención de lo que están diciendo aquí las compañeras, es que cuando yo entré al hospital, se creía que esto era una neumonía. Cuando yo salí del hospital, se dieron cuenta que esto no es una neumonía. Esto es simplemente que el virus estaba atacando tu cuerpo y va generando unos pequeños trombos que se te alojan en los pulmones. Entonces yo hoy en día, que fui, digamos, la semana pasada al neumólogo, me dijo, mira la radiografía de tus pulmones y vimos la comparación de tres visitas distintas. Tengo unas pequeñas cicatrices que me dicen que es como una especie de desgarre. Dice, lo más probable es que esto nunca se te vaya a quitar,
Ahora, el proceso de recuperación tuyo es algo que tú mismo tienes que imponerte, porque yo estoy convencido, me dice el neumólogo, un muchacho joven, además que tiene deportistas, me dice que eso va a depender mucho más de ti, de tu propia mente. O sea, cuando yo salí del hospital había perdido 11 kilos y por supuesto no podía caminar ni siquiera hasta el cuarto sin cansarme, ¿no? Sentí que me faltaba la respiración. Pero eso ha sido un proceso paulatino, donde agarré, como te digo, yo quizás soy un poquito de los números y tal, y dije, bueno, voy a agarrar y voy a caminar con el perro 1 kilómetro, voy a caminar 1 hora, ahora voy a hacer estos 5 kilómetros en bicicleta, hasta que he ido progresivamente a lo que estoy hoy en día, que yo calculo que estoy en 80-85% de lo que yo normalmente, físicamente, digamos, hacía antes de pasar este proceso. Yo lo que creo es que esto, como todas las enfermedades y como todas las cosas en la vida, muchas de las cosas que uno tiene que hacer es tratar de liberarse, digamos, el tema de la mente, ¿no? O sea, esto fue una enfermedad que me dio, que fue una casualidad, pues yo nunca he tenido ningún otro tipo de enfermedades, digamos, de ningún tipo. Quizás esa condición física mía también permitió que saliera adelante porque estuve, digamos, muy cerca de no contarlo y que ahora tuviera una recuperación, digamos, a esta velocidad. Es porque los propósitos que tienes que creártelos tú, digamos, y convencerte tú mismo de que eres capaz de que vas a salir adelante. Por eso es que, digamos, creo que me voy a recuperar y yo creo que el año que viene voy a contar esto como digamos, una pesadilla que tuve en algún momento, pero no creo que vaya a quedar ningún tipo de secuelas por este tipo de enfermedad. Sí, y bueno, si hay alguna cifra esperanzadora de esas que todos los días salen en noticieros, es que hay más de 3 millones de personas que se han recuperado de COVID-19, que esta enfermedad no a todos las ataca de la misma manera, pero que hay esperanza y hay un proceso también en distintas partes, hay distintos tipos de atención, terapias de emergencia, terapias que se usan y le han catalogado como de uso compasivo porque todavía no tenemos un medicamento específico para COVID. La ciencia sigue trabajando, haciendo lo posible con ensayos clínicos. Todavía no hay una alta médica estandarizada, si queremos decirlo así, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Latinoamérica, como nos están contando ahora nuestros panelistas que han vivido COVID, que han enfermado de COVID y ya se sienten recuperados, o al menos eso es lo que todos los procedimientos que han seguido les permite sentirse mejor. Nos ha preguntado Ana Vaz algo que, bueno, ustedes pueden autorizar si es que pueden usar sus testimonios para poder ponerlos en los medios de comunicación. Como les dijimos al comienzo del foro, cuando termine el foro, Jimena, Luis y Lola van a poder recibir correos de ustedes y si tienen consultas específicas para poder transmitir sus testimonios, pues con mucho gusto nosotros facilitamos el contacto, pero depende también de nuestros panelistas de contestarla. De los casos acumulados, Ana Vaz, pues hasta ahora lo que tenemos son las cifras oficiales de los casos de personas contagiadas por los diagnósticos de pruebas PCR. Algunos países suman también las pruebas rápidas. Por ejemplo, vivo en el Perú, aquí hacen pruebas rápidas y si sales positivo, entras a terapia, o sea, la terapia que te toque de acuerdo al nivel de severidad de tu enfermedad. Y en otros, básicamente lo que se está contando es los casos activos cuando se han diagnosticado, pueden durar, como han dicho nuestros panelistas, 30 días a más la sintomatología hasta que sales del hospital o hasta que en casa tú te sientes mejor. Y otra cosa que tú nos estás preguntando es si ya hubo un control de los casos sobre los que ya no están activos. Pues como han relatado los tres, en algunos casos hay un monitoreo telefónico, en otros casos ellos van y consultan con sus doctores, como es el caso de Lola. Y bueno, como ya hemos comentado, si estás muy interesada en conocer los testimonios de Jimena, Luis y Lola, pues el equipo de ASAPJ, del Fórum en Español, puede ponerte en contacto con ellos para usarlos de manera responsable y que puedan transmitirse esas experiencias para otras personas que si nos están oyendo y pues solo habían leído sobre el coronavirus, pero no he escuchado a personas que han vivido en carne propia esto, pues las experiencias de los tres, de distintos grados de cómo llegó la enfermedad, nos están dando muchos aprendizajes.
No hablamos acerca del momento en el que ustedes creen que se contagiaron, pero lo han preguntado. Ustedes tienen así muy brevemente, que nos quedan los últimos minutos de la conferencia, una sospecha de cuándo fue ese momento, de qué es lo que pasó, qué descuido hubo. Cuéntanos, por Sí, favor. en mi caso sí sabemos cuándo pudo haber sido la exposición. Yo estuve trabajando en una historia aquí en Austin justamente cuando cerraron los gimnasios. La gente se abocó a ir a los trails donde la gente corre, maneja bicicleta, pasea con los niños, los animalitos, o sea, y ese trail se llenó de muchísima gente. Downtown Austin era un pueblo fantasma, no había nada abierto, los restaurantes, todo estaba cerrado, pero los trails estaban llenos de gente. Y nosotros hicimos una historia acerca de eso, porque dijimos, tienen que entender que estamos cerrando, o sea, el gobierno está cerrando es para justamente evitar el contacto o la parte social. Y yo estuve allí con una de las reporteras, estuve tomando fotos y bueno, aparentemente fue en esa semana. Fue el único contacto cercano que yo tuve con gente que yo pude haberme contagiado, porque yo empecé con los síntomas el marzo 19 y pude volver a trabajar en abril 20. Entonces, justamente antes, eso fue un viernes, si no me equivoco, un jueves en la noche, y los días anteriores, 2, 3 días antes, había hecho la historia acerca de eso, y fue el único momento que yo tuve contacto con, o digamos, estuve en un ambiente donde había mucha gente junta. Ese fue mi momento. En cuanto a una de las preguntas acerca de los insumos médicos, el tema aquí en Estados Unidos, y por eso es que cerraron la economía, cerraron toda la parte, el tema es que como no hay una cura, es verdad, no hay una cura, tampoco había la suficiente capacidad para poder atender a todos al mismo tiempo, para poder estabilizar a todos al mismo tiempo. No vas a un hospital para que te curen de COVID-19, sino para que te puedan estabilizar, para que puedas tener tu oxígeno normal, para que puedas respirar, para que para que tus órganos no vayan a colapsar. No hay un tratamiento para esto. Y cuando hacen las cuarentenas es para evitar el mayor número de contagios que haya y que no colapse el sistema de salud. Ahora Estados Unidos ha empezado a abrir sus economías, no porque no tengamos el coronavirus alrededor, eso sigue, eso no ha parado, es porque ya el sistema de salud ya está suficientemente capacitado para recibir mayor cantidad de pacientes. No es que no hay coronavirus aquí, es que ya van a poder atenderte en un centro de, por ejemplo, como le pasó a Luis, de poderte entubar. Eso es una mala noticia. Eso tienen que tener la gente un poquito de conciencia al respecto, que es que ya están capacitados para atender cualquier caso, sea grave o sea menor. Ya tienen las suficientes pruebas incluso, porque a mí también me pasó como Jimena, como yo no era mayor de 65 años y no tenía ningún historial médico importante, también me dijeron, no hay suficientes pruebas, estamos guardando las pruebas para personas mayores de 65 años con un nivel médico grave. Entonces, ahora están abriendo, es por eso, porque ya están abastecidos para poder atender a la gente, no porque no exista el coronavirus en el ambiente, todavía está, por eso no podemos bajar la guardia. Yo sí tengo muy claro cuando me contagié. Yo estuve en París la última semana de febrero, principios de marzo, y a pesar de que yo me cuidé y creo que hice todo bien, yo usaba cubrebocas cuando decían, las máscaras no sirven para nada. Yo andaba con cubrebocas y todos los parisinos me veían como, esta es la que está enferma porque ella trae cubrebocas, ¿no? Yo andaba con mi gel antibacterial, me lavaba las manos todo el tiempo, pero lo que yo creo es que lo que no puedes controlar, por ejemplo, estando en otro país en esa situación, yo estaba en un hotel y yo no sé por qué tengo la idea de que me contagiara del desayuno. O sea, era el buffet, ponen las charlas de carnes frías de queso, llega la gente, agarra las pinzas, toma el queso, el jamón, lo que vaya a hacer, y esa misma pinza que ella agarró la deja sobre la comida, ¿no? Entonces, son esas cosas que no puedes controlar. Entonces, yo regresando de París fue cuando empecé a sentir los síntomas. Y lo primeritito que yo sentí fue ardor de ojos. Nunca piensas que porque tarden los ojos va a resultar que es COVID-19, ¿no?
Pero bueno, así fue. Y nada más rapidísimo sobre los insumos, estuve en hospital, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue cuando vinieron a mi casa a hacerme la prueba. Yo me imaginaba que iban a llegar los médicos con los trajes blancos cubiertos, ¿no? Y pues no, llegaron sin nada, así como su ropa normal. Solamente la persona que me tomó la muestra tenía cubrebocas. Los demás tenían, bueno, me refiero a mascarilla N95. Los demás que venían acompañando no tenían ningún tipo de protección especial más que un cubrebocas sencillo de tela. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención. Yo la verdad es que no puedo tener ni idea de dónde me contagié, porque en mi compañía trabajan 45 personas, fue el único que tuve coronavirus. En mi casa viven 4. Fuimos a Madrid a ver a mi hijo, a hacer una diligencia, donde Madrid era el foco más importante de España en ese momento. Después eso, bueno, obviamente se regó por todo el país, pero la verdad es que no puedo tener idea de dónde me puedo haber contagiado. O sea, y tuve contacto con muchísima gente. Decidí por cuenta propia regresar o sea, quedarme en la casa una vez que me empecé a sentir mal, porque bueno, me sentía mal, y porque además, bueno, era responsable no ir a la empresa, digamos, a tratar de relacionarme con los demás, porque podía contagiar a la gente, ¿no? Después de que salí, digamos, antes de la consulta, por cierto, me hicieron el PCR y te dice el PCR que tuviste coronavirus, que has generado anticuerpos y que supuestamente estás inmune. O sea, hoy en día sí lo tengo, lo tiene toda la gente en mi casa también, pero digamos, hay que hacerlo por responsabilidad con la sociedad que ha hecho un esfuerzo tan grande por quedarse confinado, quedarse en sus casas. Aquí en España, la verdad que el nivel de civismo es impresionante. O sea, de solidaridad con la gente de los sanitarios que están trabajando. Hay algo que yo quisiera recalcar, no solamente hablar bien de ellos porque se lo merecen, porque hay que hacer honor a quien honor merece, sino que son el grupo colectivo que más contagios, donde más contagios hay. Aparte de los ancianatos o las casas de residencia mayores, son los propios sanitarios trabajando y atendiendo a la gente los que más han sufrido, digamos, directamente esta enfermedad. Entonces, bueno, eso Quiero yo creo que es hacerles una importante. pregunta final desde Hungría. Es una pregunta de un participante que nos está siguiendo y él quiere preguntar, o ella quiere preguntar porque no nos ha puesto su nombre, ¿cuál es la experiencia positiva, si la hay, de haber pasado esto? ¿Qué lección de vida? O sea, ¿con qué se quedan si tienen que hablar muy brevemente de lo positivo? Yasmín, pregunta Yasmín desde Hungría. Para mí, nunca había sentido tanto cariño. O sea, fue impresionante, de verdad, ni en mis cumpleaños, ni en mis más grandes logros, nunca había recibido tantas muestras de cariño y tanto apoyo que ni te esperas, ¿no? Ahí es como que cuando te das cuenta de quién es la gente de verdad, porque mucha gente de tu propia familia, tus propios amigos, como, ay, no es cierto, tú te estás inventando todo eso y que empiecen a dudar de ti, pero al mismo tiempo empiezas a recibir muestras de cariño de personas que ni te imaginabas que iban a estar ahí y que todo el tiempo estuvieron. En mi caso, me llamaban todos los días, ¿qué necesitas? Te llevo comida, te llevo medicinas, todo, se ofrecían para todos. O sea, para mí eso fue de las más bonitas que he vivido en toda mi vida y pues fue gracias a esta experiencia. Saber de verdad con quiénes cuentas y quiénes son tus incondicionales y todo el amor que tienen para ti. Eso para mí no tiene precio. Sí, yo en ese caso estoy también con Jimena porque yo hice una transmisión en vivo de Facebook cuando estaba hospitalizada el día siguiente, cuando ya estaba estable. Yo hice una transmisión de vivo en Facebook en inglés y en español, hice dos. Y la verdad es que fue impresionante, como dice Jimena, ver la gente que de verdad, a la que tú le importas, incluso gente que ni te conoce o que te conoce muy poco, estuvieron tan pendientes de mí, todo el tiempo querían, ¿qué necesitas? ¿Te llevo de comer? ¿Qué es lo que necesitas en la casa? Yo vivo sola y entonces fue mucho más difícil para mí, por lo menos, cuidar de mí, de lo que es comer y todo eso. Entonces siempre estuvieron pendientes de, ¿quieres que te lleve comida? Yo no quería a nadie en la casa, evidentemente, por el tema de que no se contagiaran. Pero sí, también había la parte, como dice Jimena, donde la gente, ay, eso es un invento. ¿Cómo tú puedes estar en el hospital hablando al día siguiente como si nada, si casi te da un paro respiratorio el día anterior? La verdad es que la gente tiene que aprender de alguna manera a ser un poco más empática. Cuando no han estado donde hemos estado nosotros, es muy difícil que puedas entender, porque esto no es una gripe normal, como decía Jimena, no es los síntomas. Yo soy asmática, yo tengo
más de 20 años sin sufrir una crisis de asma, pero definitivamente no tiene nada que ver con una crisis de asma la falta de respiración. O sea, esto fue absolutamente diferente, los síntomas, todo fue tan diferente, tan distinto, no es algo normal, no es algo de lo que el ser humano está acostumbrado a vivir, definitivamente no lo fue. Pero sí, esa parte, ese calor humano, y yo sé que existe un pequeño grupo donde ellos no creen en esto, dicen que esto es un invento del gobierno, que es para controlarnos. La verdad es que yo agradezco que sea un pequeño grupo y no la mayoría. La mayoría entiende que esto es un tema serio. La mayoría toma en cuenta a la comunidad, usan sus máscaras. Si necesitan dar hand sanitizer, lo hacen. O sea, ha sido una unidad, por lo menos aquí en Austin, donde yo vivo, ha sido una unidad donde todos nos estamos cuidando uno a otro. Hay un pequeño grupo que no lo hace, pero entonces digamos que el mayor grupo, la mayoría lo está haciendo por ellos. Esa es la parte positiva para mí. Para ti, Luis. Bueno, la verdad es que, como dice Jimena, como dice Lola, o sea, sentir el cariño de tanta gente. O sea, yo vengo de un país que ha sufrido tanto y fue una oportunidad de encontrarme con un montón de amigos y amigas que están regados por todo el mundo. O sea, me empezaron a llegar videos que preparaban un grupo donde yo estuve 5 años trabajando y me dio la oportunidad de formar a muchísima gente y conseguir que muchos de esos muchachos profesionales hoy en día están en Australia, en Canadá, en muchísimas partes de los Estados Unidos, en México, en Perú, en Argentina, Chile, y gente de las comunidades con las que yo trabajaba directamente. Eso me dio mucho sentimiento. De varios grupos que he trabajado desde el punto de vista privado, también recibí, digamos, videos, comunicaciones, gente del colegio, gente de la universidad, y de mi familia. Yo tengo 14 tíos en Venezuela de parte de mi madre y 16 de parte de mi padre aquí. O sea, tengo más de 100 primos hermanos, entonces son una locura, digamos, la cantidad de mensajes por WhatsApp, etcétera, y bueno. Pero una cosa de aprender, digamos, una experiencia de esta, cuando uno, en mi caso, por ejemplo, que la vi tan cerquita, es que somos muy frágiles. O sea, yo antes de esto, no, o sea, me daba gripe, me tomo 2 aspirinas. No, que no sé, o sea, nunca le había parado mucho la salud, porque para mí la salud no había sido, digamos, un problema. O sea, aparte lesiones por deporte, que si ligamentos en la rodilla, que si una torcedura, etcétera y tal, pero digamos, problemas de salud nunca había tenido. Pero te das cuenta de lo frágil que eres, o sea, que de un momento a otro la vida te puede cambiar y te empiezas a cuestionar qué es lo que es importante. Entonces, después de una experiencia como esta, obviamente uno hace muchas reflexiones y obviamente la que siempre se repite, uno tiene que decirlo, es que lo importante es el ahora y el futuro. O sea, lo que pasó, pasó y olvídate de eso y vamos a construir y hay que mantener siempre una mente positiva y vivir con ilusiones y esas ilusiones que sean alcanzables para alcanzarlas. O sea, para poder tener, digamos, la oportunidad de lograrlas y verlas hechas. Hay que aprovechar la vida porque la vida es muy bonita. Perdón, la persona, creo que había una periodista que estaba preguntando si podía utilizar nuestro testimonio en su reportaje. En mi Facebook está el video, si vas a mi Facebook, Lola Gómez, tú puedes encontrar el video allí de cuando yo hice la historia o estaba contando detalladamente antes de entrar al hospital, porque ahí sí conté exactamente cómo pasó todo justo antes de entrar al hospital, para que puedas utilizarlo si quieres. Está en mi Facebook en español y en inglés. Muchas gracias, Lola. El caso de Jimena también ha sido relatado en saludcolupo.com, pero sobre todo, si quieren conversar con ellos, pueden ponerse en contacto a través del correo y poder conocer desde el origen hasta la actualidad sus casos, sus experiencias, sus testimonios de vida. Quiero agradecerles a los tres. Estamos ya llegando a la parte final de este primer webinar del Fórum en Español y también recordarles lo que ellos han venido diciéndonos durante toda esta conversación, estos testimonios que más nos ha servido a nosotros para escucharlos y entender lo que significa vivir esta enfermedad. Es que ellos fueron muy, muy cuidadosos también con el resto, trataron de proteger al resto, cuidaron su salud, pero fueron muy solidarios también para proteger a las personas que estaban a su alrededor. Y saber cuánta gente se está recuperando en el mundo. Ya lo he dicho al comienzo de este webinar, pero me gusta repetir esta cifra. Son más de 3 millones de personas de esas 7 millones que están contagiadas como casos confirmados en este momento a nivel mundial, según las cifras de Johns Hopkins. Pero conocer a personas como ellos que se han recuperado nos permite medir el progreso
de lo que está funcionando o no, de las estrategias sanitarias de cada gobierno, de cada estado, de cada localidad, para poder vencer y para poder contener el virus hasta que aparezca una vacuna. Entonces, pues si bien no hay un consenso sobre qué significa dar de alta a una persona de coronavirus, lo que nuestros panelistas nos están enseñando es que esta enfermedad se vive de distintas maneras y hay que tener mucha vigilancia durante los siguientes días. Si alguien de los participantes también conoce otras experiencias, pues debe también transmitir que el nivel de responsabilidad de ser un paciente y de estar alrededor de algún paciente implica ser cuidadosos con todos, ¿no? Esa solidaridad es lo que ha llevado también a que muchos se hayan recuperado. El personal de salud, por supuesto, que ha ayudado a monitorear sus casos y que no en todos los niveles, porque ha habido preguntas de algunos periodistas aquí en el foro de si tenían o no los implementos. Creo que lo mencionan porque tuvimos muchas imágenes al comienzo de la pandemia muy tristes de la falta de equipos de protección, de la saturación de los sistemas de salud, del colapso que ha habido y que hay todavía en varios países latinoamericanos. Pero aún con todo eso, podemos narrar historias de recuperación. Entonces, nos quedamos con eso y damos por terminada esta primera conferencia, este primer webinar en el Fórum en Español. Espero que haya sido útil, que ustedes también luego se contacten con cada uno de nuestros panelistas para futuras notas periodísticas y a nombre de todo el equipo del Fórum en Español, de Siret Esquivel desde Paraguay a la cabeza, les doy las gracias por haber continuado y escuchado esta charla que para todos es de mucho, mucho aprendizaje. Muchas gracias a todos ustedes por conectarnos